Dios te bendiga y te guarde. Feliz sábado para todos. Qué placer nuevamente estar con ustedes por este medio, deseándoles que en este momento el Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes. En momentos de crisis, en momentos de dificultad, en los momentos más difíciles del ser humano, hemos entendido por medio de la palabra del Señor que el Señor ha estado ahí. Durante esta serie que hemos tenido de esperanza en días de crisis, hemos podido llegar a muchas personas con este mensaje. Hemos podido, en el nombre del Señor, llevar esperanza. Por eso en este día de sábado, en este día de viernes en la noche, queremos orar con ustedes. Quiero orar por tu necesidad, quiero orar por tu familia, quiero orar por tus hijos. Es un momento en el cual todos debemos orar los unos por los otros. Estamos convencidos de que el Señor viene pronto. Estamos convencidos que el Señor está a las puertas. Yo soy uno de aquellos convencidos que el tiempo se está cortando y que Dios está llamando a todos los que quieran ser salvos. Así como antes del día del Yom Kippur, el pueblo se sometía en oración y ayuno, hoy, días antes o tiempo antes de que el Señor venga, su pueblo debe estar orando, debe estar preparándose y debe estar ayunando para que el Espíritu Santo nos haga sensibles a su divina y santa voz. Por eso en esta hora quiero que te unas conmigo en esta oración. Querido Dios, tú que estás en los cielos, a ti sea dada por siempre la honra, la gloria, la alabanza por toda la eternidad. Estamos felices, Señor, una vez más, de entrar en las primeras horas de tu día de reposo. Felices, Señor, porque el sábado se convierte en un oasis para nosotros. El sábado es una señal de santificación. El sábado es una señal del pueblo santo. Por eso, en este día de reposo, queremos alabarte y glorificarte como tú, oh Padre, solamente te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que nos sigas acompañando por las redes sociales. Sigas compartiendo estos mensajes de esperanza. Nos puedes encontrar por YouTube, nos puedes encontrar por Facebook, por Instagram. Comparte estos mensajes de esperanza a aquellas personas que lo necesitan. El tema de esta noche lleva por título: Mis ovejas escuchan mi voz. Estamos en un tiempo en que existen muchas voces. Cientos de predicadores le están levantando su voz. Por diferentes lugares se escuchan hombres y mujeres con la Biblia en mano, hablando de la venida de Cristo y hablando diversos mensajes de salvación. Pero al mismo tiempo se están levantando hombres y mujeres que hablando o intentando hablar en el nombre de Dios están haciendo confundir al pueblo. ¿Cómo saber cuándo es la voz de Dios? ¿Cómo saber cuándo Dios habla a su pueblo? Durante este nuevo trimestre de la lección de escuela sabática estamos estudiando la Biblia, su inspiración, su historia, lo que ella hace. Y es importante, mis hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, que nosotros vayamos siempre a la Biblia para encontrar lo que el Señor dice. En estos tiempos de dificultad, el cristiano debe vivir en un así dice Jehová. Debemos vivir cimentados en su palabra. La Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán hombres engañadores, vendrán hombres que zarandearán el pueblo, producirán una zaranda, moverán la fe de muchos. Pero solo los que han de permanecer firmes en el Señor, sostenidos en un así dice Jehová, soportarán la gran prueba que viene sobre la tierra. Por eso te invito a que abras la palabra del Señor en el libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 1 al 3. Mira lo que el apóstol dice. Con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos míos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, escribe porque existía un problema grande. Grandes predicadores, lobos vestidos de oveja, se habían introducido en la iglesia, predicando mensajes como si fueran acerca de la venida del Señor. Mensajes no tanto de esperanza y de salvación, no tanto de urgencia, sino mensajes de miedo. Se había convertido, los tesalonicenses se habían convertido en personas que temían al mensaje, no porque necesitaban acercarse a Dios, sino porque les daba miedo y comenzaron a tomar ciertas decisiones contrarias a la palabra de Dios. Algunos se fueron
de una forma abrupta, salieron de las ciudades de una forma abrupta y se escondieron en cuevas, porque el mensaje que predicaban aquellos predicadores era que ese día o a los días siguientes ya Cristo venía. Por ende, todo mundo tenía que abandonar donde quiera que estaban y comenzar a buscar un refugio en las montañas. Pablo, sabiendo que aunque el mensaje es urgente, que aunque el mensaje es inminente, el Señor tiene sus tiempos y sus sazones. Y el Señor tiene profetas y escritos que nos han de mostrar en qué tiempo debemos salir y en qué tiempo debemos quedarnos. Hoy, por medio de la palabra del Señor, podemos transportarnos al pasado y entender la urgencia por lo cual el apóstol Pablo estaba escribiendo a los tesalonicenses. Con respecto a la venida del Señor, os rogamos, hermanos míos, que no os dejéis mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice, y no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Permíteme leer algunos textos hoy de la pluma inspirada y algunos textos del comentario bíblico. Dice, con respecto a aquellos predicadores que anuncian y que sus sermones están determinados por fechas, están determinados más que todo por momentos proféticos, el Señor les dice, y quiero aclarar esto. El último tiempo profético que el Señor determinó en su Biblia terminó en el año de 1844. A partir de ahí no hay ninguna línea de tiempo. Debemos estar apercibidos de las señales según lo que dice la Biblia, especialmente Mateo 24, 25, Apocalipsis capítulo 14. No hay una línea de tiempo, hay señales claras que han de identificar que Cristo viene pronto. A los que colocan fechas, a los que colocan la proximidad en momentos, en fechas específicas, el Señor les dice lo siguiente: usted no podrá decir que Jesús vendrá dentro de 1, 2 o 5 o 7 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. La Review and Herald de marzo 22 de 1892. Pablo, conociendo esto y visionando lo que la sierva del Señor diría muchos años después, se preocupó en extremo, porque cuando Pablo dice no os conturbéis, o sea, no os alarméis, no se preocupen con respecto a la venida porque las señales son claras, mencionó 3 aspectos por los cuales Satanás introduciría falsas doctrinas en la iglesia con respecto al tiempo. Y hay muchos de nosotros pensamos que las grandes persecuciones de la iglesia vienen de afuera. Ahora, el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que Satanás perseguirá al remanente de Dios, lo atacará de frente. Pero a veces nosotros esperamos ataques externos, pero muchos de los ataques que vienen sobre la iglesia del Señor son ataques internos. Hombres y mujeres que hablando en el nombre de Jesús, olvidando lo que la Biblia dice, se levantan como portaestandartes, diciendo tener una verdad distinta, diciendo y colocando fechas con respecto a la venida del Señor. ¿Cuán peligroso es colocar fechas? ¿Cuán peligroso es eso? Permíteme explicarte lo que el apóstol Pablo dice. Uno de los principales propósitos del retorno de Cristo es el de congregar a sus elegidos, para que puedan estar siempre con el Señor, según lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Pablo invoca la perspectiva de ese suceso para que los pensamientos de los tesalonicenses se concentren en ese tema y mediten en él con solemnidad. El tema de la segunda venida de Cristo debe ser un tema solemne en nosotros. Debe ser un tema que se converse todo el tiempo. Debe ser un tema que esté en nuestro corazón, la proximidad de la venida del Señor. Debe estar ese tema en nuestra necesidad de estudio. Aún más, Pablo menciona acerca de esto. Cuando los tesalonicenses estaban cayendo en la trampa, les dice, no os dejéis mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Sabes? Aquí hay un problema. El problema es que si yo no estoy cimentado en lo que la palabra del Señor dice, si yo no estudio la Biblia, si yo no profundizo en ella, fácilmente me voy a dejar mover. El asunto es
que muchos de nosotros tal vez, o muchos de los que nos están escuchando en esta hora, no tienen un estudio profundo de la Biblia. Tenemos tal vez o tienen tal vez un estudio superficial de ella. Solamente estudian apartes de lecciones, aparte de algunos sermones, aparte de algunos salmos, pero no están cimentados en una así, dice Jehová. Grandes hombres se levantan, doctrinas entran dentro de la iglesia y muchos son sacudidos en verdad porque no están cimentados en una así, dice el Señor. El estudio de la Biblia se ha convertido en algo casi extinto. A veces solamente estudiamos la Biblia en momentos como este, en momentos de pandemia, en momentos de tragedia, en momentos de dificultad. Pero cuando estamos en momentos de paz, olvidamos lo que la Biblia dice. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? ¿20? ¿30? ¿5? ¿10? Y si se te hace un examen de la Biblia, de las verdades que están escritas para el tiempo del fin, ¿estarías tú en la capacidad de dar defensa de la verdad? ¿Estarías tú en la capacidad de sostenerte aunque las doctrinas erróneas vengan? Pues déjame decirte que la gran mayoría de las doctrinas que son erróneas son prácticamente similares a las de Dios, solo que varían en ciertos puntos. Y para identificar esos puntos debemos estar claros y convencidos de lo que hemos creído. El asunto es que, ¿en qué hemos creído? A veces no estudiamos la Biblia. Nos dejamos engañar fácilmente por un sermón. Nos dejamos engañar fácilmente por un comentario. Y decimos que sí porque Julanito lo dijo o porque Perancito lo dijo. Y la pregunta es, ¿y qué dice el Señor? Llevamos años diciéndole a la iglesia, es hora de volver a la Biblia. Es hora de volver a los estudios sagrados. Es hora de levantarse y coger la Biblia y profundizar en ella. Es hora de levantarnos de nuestra cama y antes de ir a trabajar examinar la Biblia, extraer de ella tesoros eternos, tesoros que nos puedan hacer ricos en nuestra vida espiritual. Es hora, de extraer de la Biblia la fortaleza para soportar nuestro diario vivir. Pero como no estamos estudiando la Biblia, como a veces la estamos dejando a un lado, estamos deteniéndonos más en algunos audios o algunos comentarios que en profundizar la Biblia. En el último tiempo, cuando las doctrinas caigan y sacudan al pueblo de Dios, muchos de los que creen estar cimentados en la palabra de Dios fácilmente apostatarán, porque nunca anclaron su fe en una así, dice Jehová. Y este problema el apóstol Pablo lo dice. El comentario bíblico hablando de Efesios capítulo 4 versículo 14 dice: los tesalonicenses no debían dejarse arrancar del fundamento de su firme convicción y de ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los cristianos deben ser firmes en su modo de pensar. No podemos estar siendo movidos. El libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 14, dice la palabra del Señor: así ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, escuchen esto, con astucia las artimañas del error. Yo confieso que cuando escuchamos predicadores que colocan fechas, predicadores que dan unos mensajes que a veces hacen hasta llorar y convencer al mundo, cuando los escucho digo, wow, qué poder en su palabra. Pero cuando veo la esencia de su mensaje, digo, wow, cuán lejos están de la verdad. Debemos ser críticos a la hora de analizar la Biblia, porque se levantarán hombres con el poder para predicar, y a muchos que no han cimentado su fe en la palabra de Dios, muchos de ellos serán arrastrados en el último tiempo. Déjame decirte algo. Muchos caminaron el desierto hasta la entrada de Canaán, pero por no haber escuchado la voz de Dios, por no haber escuchado la voz del Señor en la vida de Josué y Caleb, les tocó caminar 40 años en el desierto. Y los que caminaron 40 años en el desierto, que le creyeron a los 10 espías, ninguno de ellos entró a la Canaán prometida. Ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Que en el último tiempo más serán los hombres que apoyarán el sensacionalismo, en los sermones que de una u otra manera levanten como estupor, levanten miedo. Pablo aconseja acerca de esto. No es por miedo que debemos seguir al Señor, es por convicción de fe. Porque cuando el miedo termine, entonces tu fe también va a terminar. La historia del pastorcito mentiroso, que es muy popular
en nuestros contextos culturales, en nuestra historia, nos muestran que como algunos hombres, igual que el pastorcito, levantan palabra de urgencia y la gente comienza a creer, y cuando esa urgencia termina, su fe también va menguando. El día que realmente deben salir, el día que realmente deben estar preparados, los encontrará dormidos. Pablo, hablando de eso, dice lo siguiente, que existirán en el último tiempo, tres formas en que Satanás atacará directamente a la iglesia. Y más con aquellos hombres que se levantan diciendo tener la verdad y colocan una fecha límite acerca de la venida del Señor. Escucha lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, el texto que estamos leyendo ahora, dice lo siguiente, el versículo 2. Que no os dejéis mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu. Primera de Corintios, capítulo 7, el versículo 40. Primera de Corintios, capítulo 7, el versículo 40, la palabra del Señor dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo tenía el Espíritu del Señor, pero Pablo también amonesta a aquellos que decían que tenían el Espíritu del Señor, pero que sus obras, sus palabras de una u otra manera eran contrarias a lo que dice el Señor. Hay muchas personas que se están levantando diciendo, el Señor me reveló, el Señor me mostró, el Señor vino en sueño a mí, yo llegué a las conclusiones, el Señor me inspiró, es hora de hacer tal cosa. Sí, en el último tiempo habrán hombres, como Joel lo dice, que el Señor los inspirará y conducirán a su pueblo. Pero también en el último tiempo se levantarán hombres con el poder de la palabra, diciendo que tienen el Espíritu de Dios y la consagración, y comenzarán a fijar eventos y fechas que no están en la Biblia, y a muchos arrastrarán y a muchos harán naufragar en la fe. ¿Sabes? El Salvador predijo que en los últimos días apacentarían falsos profetas el pueblo y arrastrarían discípulos tras sí. Y también los que en este tiempo de peligro deberían permanecer fieles a la verdad que está especificada en el libro de Apocalipsis, tendrían que enfrentarse con errores doctrinales tan sutiles que, de ser posible, engañarían aún a los escogidos. Comentario Bíblico Adventista, página 982. Y Hechos de los Apóstoles, página 214. En el último tiempo, si no estamos cimentados en lo que dice la palabra de Dios, especialmente en el libro de Apocalipsis, muchos serán seducidos. Y el mensaje es muy sutil. No se logra percibir la diferencia. Cuando Satanás se enfrentó con Eva, Satanás no fue a Eva mostrándole un poder. Le dijo, yo sé que Dios te creó. Yo sé que tú vas a vivir eternamente. Yo sé que tú eres buena, Eva. Yo sé que puedes hacerlo. Mira, toma este fruto. Y yo quiero adelantarte. Yo quiero, como Dios quiere que tú seas como Él, y te falta tal vez un poquito. Yo quiero que tú te adelantes y alcances la perfección como Dios. Toma del fruto. No había mucha diferencia en ese sermón. No había mucha diferencia. Era sutil el mensaje. Era incluso atractivo. El problema de aquellos que dicen que tienen el Espíritu de Dios es que presentan un mensaje sumamente atractivo, a veces diferente a los demás, pero, aclaro, acompañado con fechas que hacen mover de una u otra manera al pueblo más al miedo que a la certeza y la seguridad de Dios. Pero también la Biblia dice, Pablo amonestando, que aquellos hombres se levantarían y hablarían en palabra. Pablo dice, no os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Dice Hechos de los Apóstoles, la página 215. Satanás está tratando siempre de infatuar las mentes de los hombres con misterios sutiles. Así engañó a Eva y así trata de seducir a los hombres hoy. Los que citan falsamente, escúchenme en esto, los que citan falsamente la palabra de Dios en un esfuerzo por sustentar el error, están siguiendo el ejemplo de aquel que engañó a Eva y tentó a Cristo en el desierto. El enemigo sustituyó la palabra de Dios y por sus propias declaraciones engañosas. Hay hombres que se están levantando diciendo que tienen la palabra de Dios.
Y en el transcurso de la historia moderna hemos encontrado hombres que se han levantado y han dado fechas con respecto a la venida del Señor. Unos han dicho que Cristo venía en el año 2000. En el 1 de enero, en diciembre del año 1999, miles se bautizaron, miles acudieron. Cristo no vino y la fe de esos miles también pereció. Otros se atrevieron a decir que Cristo venía en el año 2012, que el mundo terminaba en el año 2012. Muchos vendieron sus tierras, muchos se fueron a otros lugares. ¿Y qué pasó? La fe de ellos también naufragó. Muchos anunciaron hace años, aproximadamente hace 20, 25 años, aquí en Colombia, en algunos lugares incluso cercanos a donde yo estoy, el eje cafetero, anunciaron que ya era hora de salir a las montañas. Predicaron un mensaje con temor, que la gente tenía que abandonar ya las ciudades porque Cristo venía ya en días, en semanas o en algunos añitos. Muchos de ellos abandonaron todo, se fueron a las montañas. Días después, años después, tuvieron que regresar. Perdieron no solamente su fe, perdieron su familia, perdieron sus recursos. Y también hoy muchos de ellos naufragaron en la fe y no quieren saber nada de Dios. Cuando yo fijo fechas y cuando yo no predico un mensaje como lo dice la Biblia, pronto aquellos que me escuchan creerán mi voz, me seguirán y tal vez su fe también con ellos naufragará. Para que mi fe no naufrague, para que mi vida no naufrague, yo debo estar cimentado en una, así dice el Señor. Para naufragar en la vida espiritual, tendría que olvidar lo que la Biblia dice. Hombres se levantarán en este tiempo en que el mundo está sensible, en este tiempo de tragedia, de pandemia, que el mundo quiere escuchar cuál es la voz de Dios. Lastimosamente se están levantando hombres, más allá de presentarle verdad al pueblo, están llevando al pueblo a naufragar en la fe. Permíteme tener algunos textos para ir concluyendo. El libro de manuscritos, la página 11 del año 1906, la sierva del Señor dice: tendremos que enfrentar a estos falsos profetas. No hay otro nombre para eso. Aquel que se atreva a colocar una fecha que aún ni los ángeles del cielo la saben, Dios los considera falsos profetas. Se esforzarán por engañar a muchos, induciéndoles a aceptar sus falsas teorías. Muchos pasajes de las Escrituras serán mal aplicados de tal manera que en apariencia de esas teorías engañosas estarán basadas en las palabras que Dios había hablado. Se apropiarán de la preciosa verdad para sostener y establecer su error. Estos falsos profetas que pretenden ser enseñados por Dios tomarán preciosos mensajes de las Escrituras que han sido dados para adornar la verdad y los usarán como vestiduras de justicia para cubrir sus teorías falsas y aún peligrosas. Y aún algunos a quienes en tiempo pasado el Señor honró, o sea, les dio privilegio, eran grandes predicadores, que el Señor los bendijo, el Señor permitió que por medio de ellos llegaran muchos al Señor, se apartarán tanto de la verdad que defenderán teorías erróneas concernientes a muchos aspectos de la verdad, incluso la cuestión del santuario. Muchos se levantarán en este tiempo. Dios les dio privilegios, fueron grandes líderes y son grandes líderes, pero en una búsqueda de encontrar una verdad que no está en la Biblia, en una búsqueda de hallar algo que el Señor no había dicho, comenzarán a meter o introducir dentro de la iglesia teorías de tal manera que harán mover la fe de muchos y la justificarán con textos bíblicos, acomodarán fechas, irán al pasado a acomodar eventos para traerlos al futuro, a fin de que esas fechas concuerden con las de Él o con las de ellos. Es momento de entender lo que dice el Señor. Es momento de escuchar la voz de Dios. Recibiréis poder. Del 26 de abril dice lo siguiente: Judas escribe este mensaje con el propósito de alentar a los creyentes acerca de las influencias seductoras de los falsos maestros, que tienen la apariencia de piedad, pero que son líderes y que son incluso líderes confiables, pero que realmente no lo serán. En los días finales se levantarán falsos adoctrinadores
que llegarán a ser activos y aún celosos. Se caracterizarán por ser celosos en la obra. Se caracterizarán por ser apasionados en la obra. Pero su mensaje no lleva aún así, dice Jehová. Tenemos que entender esto. El hecho de que tomen la Biblia para justificar sus teorías no quiere decir que el mensaje sea de Dios. Satanás tentó a Jesús en el desierto con la Biblia, y aún más tentó a Eva con una palabra de Dios. Así que Satanás no es ajeno a las Escrituras, la conoce. Y todos aquellos que quieran presentar un mensaje distinto al que dice la Biblia, Satanás les revelará bajo su mentalidad y su deseo textos que apoyen sus conceptos doctrinales. Escúchenme en esto. Presentarán toda suerte de teorías para desviar de la verdad que define la posición segura que cada uno debe ocupar en este tiempo, cuando Satanás está trabajando con poder sobre los religiosos, a quienes induce a pretender que son justos, pero que se equivocan al no someterse a la orientación del Espíritu Santo. Se mezclarán falsas teorías con cada fase de la experiencia y se abogará con satánico fervor con el propósito de cautivar la mente de cada creyente cuyo conocimiento no esté enraizado en las sagradas escrituras ni en los principios aún de la palabra. En nuestro propio medio se levantarán, en nuestro propio medio, en nuestras propias iglesias incluso, se levantarán falsos maestros investidos de espíritus seductores que sostendrán doctrinas de origen satánico. Con palabras lisonjeras, con tacto seductor y con tergiversaciones habilidosas, lograrán arrastrar como discípulos a los que estén desprevenidos y los que no estén preparados. Ahora, hay un peligro en aceptar la voz de ellos. ¿Cómo identificar a un falso maestro? ¿Cómo identificar a una persona que, aunque predica la palabra de Dios y aunque hable del Señor y aunque puede estar incluso en nuestro medio, puede estar siendo utilizado por Satanás en su mensaje? Y quiero ser claro con esto. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Cuando un maestro de la ley, cuando un predicador se levanta y habla algo contrario a lo que dice la Biblia, no podemos llamarlo de otra manera. Cuando el pueblo de Dios cuando Dios levantó, profetas al pueblo de Dios, muchos no quisieron escuchar el mensaje. De Jeremías se levantaron incluso, en el tiempo de Jeremías levantaron incluso profetas falsos que tiraron por tierra la verdad de la urgencia del mensaje. Pero todo lo que ellos hablaban solamente eran teorías humanas. ¿Cómo podíamos identificar? Yendo a la Biblia, yendo a lo que el Señor dice. Cuando yo voy a la Biblia me transforma. La Biblia cambia mi mentalidad. La Biblia me lleva a un conocimiento práctico de la verdad del Señor. Déjame darte unos últimos dos textos. Dice Joya de los Testimonios, tomo 1, página 506. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces. Las personas que se acostumbran a colocar fechas no lo hacen una sola vez, lo hacen repetidas veces. No se acostumbran a un evento, colocan un evento tras otro. Buscan algún momento de dificultad, alguna pandemia, alguna situación para colocar fechas. Hay predicadores que colocaron fechas diciendo que Cristo venía en el año 2000. Otros que venían en el año 2031. Esos mismos que han colocado fecha en el año 2031. Algunos están argumentando que vendrá en 7 años, en 8 años o en 10 años. Quienes se han acostumbrado a colocar fecha no pararán hasta conducir de una u otra manera a muchos hombres y mujeres a la fe que ellos desean. Miren lo que dice la sierva del Señor. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que en el tiempo definido de la venida de nuestro Señor, ese tiempo está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Como lo dice Mateo 24:36. Empero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Si aún los ángeles que ministran en la presencia de Dios no conocen el día ni la hora del Señor,
como hombres en esta tierra, bajo conjeturas humanas, bajo fechas que han establecido ellos, bajo eventos que acogen del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y organizan un compendio de eventos y fechas. ¿Cómo se atreven a hacerlo? Destruyen la fe del creyente. Eso es un homicidio a la fe de aquel que quiere seguir al Señor. Aún más, dice, oye los testimonios, la misma página 506, dice, por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra o está entrando en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. ¿Qué es lo que provoca entonces haber colocado fechas? Dice la sierva del Señor, incredulidad en el mundo. Cuando un líder se levanta y coloca una fecha, el mundo está pendiente de lo que ese líder dice. Y cuando esa fecha se acaba, cuando no se cumple, no preguntan cuál era el nombre del líder, sino qué fe o qué religión profesaba. Nuestra iglesia ha sido golpeada una y otra vez por hombres y mujeres que diciendo tener el poder de Elías y el poder de Dios, han fijado fechas y han tirado por tierra la imagen de Cristo y el sacrificio que hizo por la humanidad. Aún más, dice ese texto, el mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas, y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartarán de la verdad presente por la palabra de Dios en los últimos tiempos. Muchos se irán, apostatarán de la verdad, por cuanto decidieron escuchar a hombres y mujeres que diciendo tener el poder de Dios guiaron al mundo al fracaso. Nuestra posición ha sido de esperar y velar como iglesia, sin que se proclame un tiempo o una fecha. Ese tiempo y esa fecha vendrá. Nosotros como cristianos lo único que debemos hacer es prepararnos, estar convencidos como Pablo. Pablo decía, mas nosotros los que hayamos quedado. Pablo no colocaba una fecha, pero estaba convencido que iba a ver a Cristo. Estaba convencido porque la preparación para conocer al Señor e encontrarnos con Él en el cielo no está determinada por un evento o por una fecha. Está determinada por una experiencia personal, continua con nuestro Dios. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Comentario bíblico, página 982. Después de lo que pasó en el lapso del Apocalipsis capítulo 10, Dios no ha determinado ninguna otra fecha. ¿Por qué la demora? La larga noche de lobreguez es angustiosa, pero se posterga la mañana por misericordia, porque si el maestro viniese, muchos de los que hoy están escuchando esos falsos maestros se perderían. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que tú tengas un encuentro personal con Dios. ¿Cómo identificar entonces la voz de Dios en estos últimos tiempos? Vea la palabra del Señor. El Señor te está hablando. El Señor te está dando un mensaje. Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para alcanzar salvación, para el perdón de pecados, y entonces recibiréis el poder del Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, velad y orad. El Señor viene pronto. Eso es cierto, las señales lo demuestran. No debemos estar pendientes de una fecha, debemos estar pendientes de que nuestra vida refleje la imagen de Dios. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de guardar los mandamientos del Señor. Es tiempo de colocar nuestra fe no en las circunstancias, no colocar nuestra fe en un evento. Nuestra fe debe estar cimentada en una, así dice Jehová. Pronto el Maestro de Galilea vendrá. Pronto nuestro Señor Jesús vendrá en las nubes de los cielos con gran poder y gran gloria. Y solo nos llevará a aquellos que hemos escuchado su voz, aquellos que hemos vivido una vida permanente en Él, aquellos que hemos decidido ser obedientes. Va a haber un tiempo en que tendremos que salir de las ciudades como la sierva del Señor lo dice. Pero también ella lo menciona en eventos de los últimos días, que el Señor le dirá a cada uno el tiempo en que debe salir, incluso hacia dónde. Hermanos, amigos, el Señor está dando un mensaje de salvación en estos tiempos de angustia, un mensaje de esperanza en días de crisis. Vea la Biblia, busca la palabra de Dios, encuentra en ella el camino, la verdad y la vida. Espera en el Señor orando, ayunando, entregando tu vida. Confiésale a Dios diariamente tus pecados.
Dile al Señor, perdona mi pasado. Hay algunas personas que están amarradas al pasado. Satanás se está burlando de eso. Satanás se está aprovechando de eso. Está llevando a personas que se sientan tan pecadoras que ya Dios no puede hacer nada. O tal vez por el otro lado está llevando a personas a tomar decisiones como si fueran escuchando o estuvieran escuchando la voz de Dios. ¿Cómo identificar al maestro? Las ovejas escucharán la voz de Dios y le seguirán. Dios dice en su palabra, escúchenme, vayan a la Biblia. Ya el tiempo se está acabando. Es tiempo de irnos a casa. Es tiempo de encontrarnos con Dios. Es tiempo de vivir más cerca de nuestra redención. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te dé la paz y la tranquilidad y la seguridad en estos días de angustia de que el ángel de Jehová acampa alrededor de ti y te defiende. Congrégate con tu familia. Es tiempo del perdón. Es tiempo del amor. Es tiempo de estar más cerca de Jesús. Las crisis que vienen sobre la tierra van a ser peores que esta, pero solo aquellos que vivan en una así dice Jehová, todos aquellos que vivan en lo que la palabra de Dios dice, podrán permanecer firmes, sostenidos el día que Cristo venga. Y aunque a veces las pruebas nos agiten la barca y Satanás incluso se presente como ángel de luz y aún se vean milagros que tal vez nos hagan creer que es de Dios, no seremos engañados, porque recibiremos entonces el poder del Espíritu Santo. Maranata, el Señor viene. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor hoy, esta noche de sábado, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Permíteme orar por ti. Señor, en esta hora pedimos que nos hagas sensibles a tu voz. Permite que sea el Espíritu Santo que nos hable. Que nuestra vida, Señor, esté cimentada y sostenida en una así dice Jehová. Que no nos dejemos mover tan fácilmente en lo que hemos creído. Oh Padre Celestial, y si no hemos creído en algo sólido, permite también que el Espíritu Santo nos dé ese deseo de escudriñar las Escrituras a fin de encontrar el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y gracias porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo y querido hermano, conéctate, comparte este video, lleva salvación a otras personas, porque Cristo viene pronto. El Señor te bendiga.